En el aire, Radio Murialdo, LRJ 212 AM 1290 kHz y LRJ 417 FM 90.5 MHz, con estudios en Bandera de los Andes 4404, Villanueva, Guaymallén. Planta transmisora en Maipú, Mendoza, República Argentina. Vale la pena vivir por la risa de un niño. Vale la pena nacer por gozar de un cariño. Vale la pena vivir. Vale la pena nacer. Todo lo bello del mundo existe en la vida. Buenos días, querida audiencia, muy buen martes. Bueno, hoy, el día de Nuestra Señora de Lourdes, que bueno, me pareció interesante, importante, empezar con una oración a ella en este día, y una oración del Papa San Juan Pablo II, así que se las voy a compartir. Y dice así: Oh Virgen María, salud de los enfermos, que has acompañado a Jesús en el camino del Calvario y has permanecido junto a la cruz en la que moría tu Hijo, participando íntimamente de sus dolores, acoge nuestros sufrimientos y únelos a los de Él. Madre misericordiosa, quédate junto a nosotros en el momento de la prueba y ayúdanos a repetir contigo nuestro sí, seguros de que Dios sabe sacar de todo mal un bien más grande. Amén. Bueno, como siempre, sabiendo ustedes que soy muy devota del Espíritu Santo y a quien siempre invoco para que me acompañe en este servicio, comparto con ustedes una meditación que dice: Ven Espíritu Santo, hoy te pido que sanes mi miedo al fracaso. Quiero confirmar en ti, sabiendo que todas mis tareas de alguna manera terminan bien si dejo que las bendigas y las ilumines. Bendice con tu infinito poder todos mis trabajos y tareas. Dame claridad, habilidad, sabiduría para hacer las cosas bien, con toda mi atención, mis capacidades y mi creatividad. No dejes, Espíritu Santo, que descuide mis trabajos, que me deje llevar por la comodidad o el desaliento. Tómame para que pueda ver qué hay que hacer en cada momento y capacítame con tu poder. Quiero trabajar firme y seguro con tu gracia. Sé que con tu ayuda todo terminará bien y que si cometo algún error, también de eso sacarás algo bueno para mi vida. Ven, Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes que nada, quiero saludar a Gabriel, nuestro operador, ahí siempre con nosotros ayudándonos. Y hoy, bueno, tenemos un invitado especial, alguien que conozco desde hace algún tiempo, que hemos compartido juntos nuestra tarea en el Este, en San Martín, el doctor Víctor Marcelo Sosa. Buenos días, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adriana? Muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema que hoy vamos a tratar, que
le hemos dado como título Hablemos sobre seguridad social, tiene que ver también porque el doctor ha publicado un libro que se llama Seguridad Social Transversal, que fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Senadores de la provincia en octubre del 2024. Y bueno, hay varios temitas interesantes que nos pareció importante poderlos compartir con la audiencia sobre este tema de la seguridad social, que toca tangencialmente varios, digamos, estadios de personas, ¿no? Y en distintas situaciones. Por eso yo voy a empezar primero con una pregunta básica que tiene que ver con también el título del libro, que es ¿qué es la seguridad social? Bueno, en primera instancia la seguridad social como tal es un sistema, que es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y es un sistema de naturaleza protectoria y que, valga la redundancia, pero para ser claro, protege a la persona humana desde que nace hasta que muere, pasando en todos sus estadios. Así es que, por ejemplo, desde que esta persona nace tenemos el pago de las asignaciones familiares por hijo, cuando empieza a escolarizarse por escolaridad, así mientras sigue, una vez que empieza a trabajar, empiezan sus aportes al sistema previsional, mientras puede estar trabajando, tiene un accidente de trabajo, una enfermedad profesional y va a ser protegido por el sistema de riesgos del trabajo, puede construir una familia y va a percibir asignaciones familiares por nacimiento o por adopción, como también puede llegar a perder ese trabajo y va a ser protegida por el sistema de desempleo. También, una vez que va creciendo y va llegando al curso natural de su vida laboral, va a poder acceder a la jubilación, es decir, a lo que continúa, al derecho que se le va a declarar una vez que su etapa laborativa ha concluido, como también, si muere en el transcurso del trabajo o una vez jubilado, sus familiares van a tener derecho a una pensión por fallecimiento en este caso. Pero a su vez, esta seguridad social no se ha mantenido estática a lo largo de los años. Entonces hoy, entre los estudiosos, también empieza a darse otro tipo de conversación. ¿Cuál es? El sistema de seguridad social solamente tiene que ver con aquellas personas que hacen aportes, es decir, que contribuyen, que es, digamos, de alguna manera su característica esencial, histórica, o ya tiene claras notas de protección. En el caso argentino, o por ejemplo desde el punto de vista de la legislación para las personas con discapacidad, ya ha dejado de tener esa impronta contributiva para pasar a ser de naturaleza protectoria asistencial. Y no solo eso, sino que también en los últimos años se han sancionado otros tipos de leyes que están vinculadas a beneficio de la seguridad social, como en el caso de la ley Brisa, para aquellas personas que han perdido su mamá en casos de crímenes calificados como femicidio. Entonces hay una amplia gama de prestaciones que la seguridad social atiende con distintos tipos de contingencia. ¿Qué es lo que queremos señalar con esto? Para utilizar un lenguaje que es apropiadamente técnico, pero no por ello quiere decir que sea incomprensible. La seguridad social paga prestaciones. Las prestaciones son los bienes o los servicios. Los bienes, una prótesis, por ejemplo. El servicio, ¿qué es? El pago dinerario, en este caso una jubilación. Ahora bien, eso de lo prestacional. La contingencia es el hecho que sucede y que tiene que ser objeto de protección. El nacimiento, la pérdida del trabajo, contraer una enfermedad, o como en este caso, haber perdido a la mamá. Ahora, también para analizar todo esto, aunque suene o descabellado, o suene ridículo hasta quizás, lo otro que hay que tener presente que el sistema de seguridad social, tengamos una interpretación más tradicional, es decir, desde el punto estrictamente contributivo, o más moderna, es decir, con una amplia gama de temas que tiene que atender, está estrictamente relacionada con los recursos que el sistema dispone. Claro.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo sostenemos Claro, todo porque si esos no, beneficios? es como que tenemos una concepción bastante adolescente de la seguridad social, que hay muchos actores de nuestra vida nacional que dicen, bueno, esto se hace cargo del Estado. Bueno, tenemos el problema B, se hace cargo del Estado. Tenemos el problema C, se hace... Sí, bueno, Sí. pero el Estado Somos tiene todos que... nosotros, somos aparte. todos nosotros. Y con un tema que no es anecdótico, que es terriblemente importante, o empieza a ser uno de los temas importantes. Primero tenemos prácticamente la mitad de nuestra economía nacional en negro. ¿Eso que significa? Claro. Que no realiza aportes, que no paga impuestos, entonces, es decir, justamente es dinero que no contribuye a ningún tipo de sistema nacional, ni al sistema fiscal y mucho menos al sistema de seguridad social. Y por otra parte, también seguimos manteniendo como una, que no deja de ser contradictorio, una percepción bastante romántica del mercado de trabajo, que es el insumo principal de la seguridad social. ¿Qué quiero decir con esta perspectiva romántica? Que parece que el mercado de trabajo no hubiera sufrido cambios. Ujú. Entonces, hoy nosotros asistimos sorprendidos a esta explosión de inteligencia artificial, o que distintos sectores, bueno, esto lo arreglamos con inteligencia artificial. Sí, perfecto. Es una herramienta, es un instrumento que no podemos ignorar. Ahora, hay un tema que no podemos dejar de lado. Las personas trabajan, las máquinas funcionan. Y esto, valorativamente, no es un tema circunstancial, no es un tema secundario. ¿Por qué? Pues si tenemos personas que no trabajan, son personas que no aportan. Y más allá de que una persona que no trabaja está afectada en su más íntima dignidad, Claro. el tema es cómo sostenemos el sistema. Entonces, esta es una discusión que hay que empezar a darse con mucho énfasis, y yo también creo que con cierta celeridad, porque también nos vamos encontrando con otro tipo de situaciones. Caso del aumento de la edad de jubilación. Yo siempre me he manifestado en contra de eso. ¿Por qué? Porque creo que todo tiene un tiempo para nacer, crecer, desarrollarse, hasta irse a descansar. Y me parece que también, insisto, estamos en una época donde los debates valorativos parecen no interesar. Y bueno, yo quizás sea una minoría, pero creo que hay que darlos. Y este tema así como criticamos a los adolescentes permanentes que tienen 35 años y creen que pueden seguir encontrándose, Sí. yo también creo que no podemos asistir a las personas de 70 o 75 años que creen que todavía están en condiciones de trabajar porque se sienten bien. Sí, usted se puede sentir bien, pero a ver, Marx decía que estaba el ejército de reserva. Hoy ese ejército de reserva que antes el capitalismo lo usaba para bajar los sueldos, hoy al capitalismo no le interesa porque contrata 2 computadoras y produce. Y hay gente que se queda en la reserva, no va a integrar ninguna fuerza. Entonces, sí creo que hay que empezar a hacer esto, y que el aumento de la edad jubilatoria no es una solución. Y aparte, porque creo que también los otros que nos ha ido inficionando lenta, pero sistemática y exitosamente, es el paradigma consumista. Uh-huh. Que ya Marechal con la autopsia de Creso allá por los años 60 lo tiró como tantas botellas al mar que Marechal tiró. Y sí, hoy la adolescencia permanente o la actividad permanente, y no es así. Hay que tener derecho al ocio y gozar del ocio, porque si no, mientras tanto, parecemos una sociedad con serias contradicciones. Ponemos especial énfasis en los derechos humanos, en su vigencia, en cómo tenemos que profundizarlos, hacerlos efectivos, y tenemos una persona trabajando hasta los 70 años, que no es normal. Sí, ¿No es que así? muchas veces, bueno, hay gente que tal vez sigue trabajando porque dice, bueno, yo me siento bien, yo quiero seguir, no me quiero sentir inútil, o que yo diría que son los menos. Hay mucha gente que sigue trabajando porque verdaderamente ve que si se jubila no va a poder seguir es que sosteniendo. justamente ahí creo que es donde entramos en estas cosas que yo por ahí apelo mucho a la frase, porque me parece que son muy apropiadas para señalar algunas cosas. Y el primer trabajo que para mí tiene un valor científico muy importante, que tiene que ver con el empleo en el país, lo hizo Rodolfo Díaz allá por los años 90, que fue ministro de Trabajo.
Y él empieza su artículo citando una frase de Humberto Eco que dice: para todo problema complejo hay una respuesta sencilla. Y es falsa. Y es falsa la respuesta sencilla, porque son temas complejos. Claro, efectivamente, el nivel de nuestras prestaciones jubilatorias yo creo que no son las ideales. De eso yo no tengo ninguna duda. Ahora volvemos a lo de siempre. Con la mitad de la economía en negro, Claro. tenemos la mitad de las prestaciones que podríamos efectivamente percibir. Pero insisto, la amenaza de la inteligencia artificial no es un tema menor. Yo me acuerdo, los primeros trabajos que yo empezaba a hacer, las primeras armas cuando me incorporé al Ministerio de Trabajo y después a la Secretaría de Seguridad Social, apenas me había recibido por el año 95, hablamos del impacto de la tecnología, ¿no? Cómo iba a impactar, los puestos de trabajo que se iban a perder. Y hoy parece que uno hubiera dicho una tontería, porque se pierden diariamente un montón de puestos de trabajo de gente que no puede volver a trabajar. O por ejemplo, los que hemos tenido la oportunidad de ser graduados universitarios, siempre, muchos años atrás, en nuestra época, ¿cuál era, digamos, de alguna manera el cursus honorum? Primaria, secundaria, carrera universitaria, adquiero cierta estabilidad para enfrentar mi vida. Y hoy la proletarización de las carreras universitarias es terrible. Sí. Yo me acuerdo, en el foro de familia, algunas viejas frases que decía, bueno, el alimentante, como tiene título universitario, les va a permitir desarrollarse. Eso no existe más. De ninguna manera. Es más, a ver, el ingeniero en la década del 40 que manejaba la regla de cálculo tenía asegurado 30 años de profesión exitosa y en empresa de primera línea. Hoy ese ingeniero no existe más. Ponemos 2 o 3 números en el ordenador, apretamos el enter y tenemos una persona menos trabajando. Bueno, y eso pasa sobre todo con las profesiones quizás que años atrás eran una garantía de éxito y de estabilidad, las carreras duras de grado, la abogacía, las ciencias económicas, la ingeniería, la arquitectura. Hoy eso se arregla con una computadora. Entonces, ¿eso también qué significa? Tener mayor cantidad de graduados universitarios con menos probabilidad de trabajo, es decir, con menor cantidad de ingresos. En consecuencia, menor cantidad de aportes a la obra social. A la obra social sí, y al sistema previsional. Claro. Entonces, bueno, todo esto no deja de ser un tema menor. Y después, yo igualmente creo que esto no nos tiene que llevar a un escenario pesimista en el análisis. Por el contrario, lo que sí creo que hay que empezar a hacer cálculos en serio. ¿Y por qué digo cálculos? No porque yo me quiera convertir en matemático, sino porque la seguridad social como está muy emparentada al tema de los seguros. ¿En qué sentido? Si yo tengo que atender prestaciones de diversa naturaleza, sean las previsionales, sean las sanitarias, etcétera, lo que tengo que tener es un buen cálculo actuarial. ¿Esto qué significa? El universo que voy a proteger, los ingresos que voy a obtener, las estadísticas para ver qué es lo que puedo pagar o no puedo pagar. Bueno, si no tenemos un cálculo actuarial serio, coherente, voy a partir de una base errada o voy a llegar a una meta equivocada. Y esas conversaciones hay que darlas. Por ejemplo, hoy, en lugar de discutir el tema de la edad, yo creo que sería propio discutir el tema de los aportes. Claro. Porque hoy esta regla general, digamos, de los 65 y 30, los 60 y 30 para obtener el beneficio previsional, ¿qué pasa si tenemos personas, y que las hay, con 40 años de aporte? Yo creo que no tiene sentido que sigan trabajando. Si ya su esfuerzo contributivo de 30 años lo hicieron, y es más, han contribuido 10 años más. Esas personas podrían retirarse porque han aportado, sin perjuicio de no tener la edad, y están dejando libre un espacio para que lo pueda ocupar una persona más joven que pueda trabajar. Claro, porque esa también es la otra, ¿viste? Yo veo, y lo vivo en mi propia familia, los chicos que transitan, nuestros hijos que transitan entre los 30, 40 y no tienen trabajo, porque no consiguen, tienen, digamos, título, pero no consiguen trabajo, no logran insertarse, digamos, en lo laboral y por lo tanto aportar,
Y entonces yo me empiezo a preguntar, ¿y después no van a tener jubilación? ¿Y qué? Pero claro, porque por eso yo, Adriana, te hacía tanto énfasis, y hasta me puedo convertir en una persona aburrida, si se quiere, en que acá tenemos un tema axiológico que hay que revisar, que es el tema del valor trabajo. Hace pocos días atrás, por ejemplo, salió una resolución de la Corte nuestra con el tema vinculado a una docente para que continúe en su puesto de trabajo basado en una cuestión de perspectiva de género. Porque si se retiraba a la edad que tiene que retirarse, parece que era violatorio de esta situación. Ahora, vamos a ponderar. Una persona en el régimen docente puede seguir trabajando hasta que quiera, mientras tanto dejamos un montón de docentes en suplencias, atrasando una carrera que necesita una renovación constante y permanente. Exacto. A mí, y no quiero explayarme más en esto porque quiero seguir desmenuzando y leyendo con mucha más atención ese pronunciamiento. En primera instancia, me preocupa mucho, porque invocar esa situación al régimen docente, tal como lo hemos conocido, que tiene una gran cantidad de trabajadores y que por algo tiene un régimen especial, no podemos darle respuestas fáciles. Aparte, también a mí me llama la atención esta situación, como que hay que quedar siempre bien con el que plantea las cosas, y no sé si es así. Bien. Sí, sí. En este caso, un régimen especial que tenga semejante fisura va a generar un montón de acceso al trabajo. Imaginemos a aquella persona que estudió para ejercer de docencia, que obviamente tiene un cargo menos para concursar, y no solamente para concursar, sino ese que se quedó con esa sentencia, todos los atrasos que genera en esa carrera docente, por ejemplo. Sí, sí. Y mientras tanto que le echamos la culpa al Estado, o la culpa a quién. Es lo de Tato Bores, la culpa la tiene Montoto. Nunca encontramos el responsable, y no es un tema para que pase desapercibido. No, aparte también yo creo que era un poco lo que yo me planteaba en mi momento cuando me llegó la hora, digamos, tenía todas las condiciones para jubilarme, y que por ahí me decían, no, pero ¿qué te vas a jubilar si todavía sos joven, que esto, que lo... Pero verdaderamente yo lo que me planteaba es, bueno, a ver, yo ya cumplí mi ciclo, hay cuantos atrás mío que quieren acceder al lugar y que tienen posibilidades y están capacitados y actualizados. Entonces, a ver, también tengo que darle oportunidades a los demás. Y yo ya cumplí mi ciclo. También uno ya llega a una edad, por ejemplo, en el tema docente, que trabajas con niños. Bueno, convengamos que no es lo mismo un maestro de entre 20, 30, 35 años a un maestro que pasó los 45 o 50 años. Pero por supuesto. En la paciencia, como las madres, ¿no es cierto? Que muchas veces lo hablan en el tema de la adopción, o sea, no, recibir un bebé cuando ya pasaste los 50 años pensando que va a ser un adolescente cuando vos ya tengas más de 65 años, y esto es un tema, porque hay que estar, digamos, hay que tener ciertas condiciones para poder sobrellevar esa crianza. Y aún así, fíjate otro tema, ¿por qué se llama jubilación esa prestación que se accede cuando deja de trabajar? Porque tiene que ver con el jubileo. Exacto. El jubileo que era, digamos, disfrutar la alegría. Y ahora parece que fue una condena dejar de trabajar. Y por otro lado, perfecto, te sentís bien, pero si la jubilación es para disfrutarla. Claro, exacto. No para no disfrutarla. O cuántos casos conocemos en el Poder Judicial, no, yo del despacho me van a sacar patas para adelante. Por eso digo. Y sí, a varios se jubilan. Y, bueno, a ver, usted entonces no aprendió a vivir. Sí, por eso digo. Entonces yo creo todo que tiene un tiempo, ¿viste? Exactamente. Por eso yo también creo, justamente leía un artículo que, bueno, a raíz de esto que íbamos a tratar, traté de leer algunas cositas como para interiorizarme, porque no es mi fuerte, obviamente, este tema. Pero, por ejemplo, decía, con el tema del envejecimiento, que decía, Argentina está envejeciendo y esto implica que las políticas, esto es de Infobae, ¿no?, que las políticas pensadas en el siglo pasado no serán adecuadas en el futuro. Actualmente el 12% de la población es mayor de 65 años. Para el 2050, esa cifra ascenderá al 20% y en el 2075 llegará al 30%.
Esto puede parecer lejano, pero los jubilados del 2050 serán quienes hoy tienen más de 40 años. Y los del 2075 quienes tienen más de 15. O sea, bueno, es la gente con la que convivimos, nuestros hijos, nuestros nietos. Ese artículo que está leyendo vos, aparte tiene otro componente hondamente dramático, que es admitir y reconocer que la sociedad argentina es una sociedad vieja con varios problemas. El primer problema es que no tiene recambio generacional, es decir, la Argentina ya entró en invierno demográfico. Claro, hay pocos nacimientos. Y no solo que hay pocos nacimientos, sino que hay muchos que están chochos que tengamos pocos nacimientos. Entonces, lo que están chochos que tengamos pocos nacimientos y que vamos a tener menos gente que trabaje y pueda aportar, me gustaría cuando lleguen al 2070 probablemente, o al 2060, a ver si están tan contentos de haber celebrado la cantidad de pocos nacimientos en el 2025. Claro. Porque acá hay que hacerse cargo de este tipo de planteos. Y ahí entonces sumamos tecnología, inteligencia artificial y poco nacimiento. Y los pocos nacimientos son decisión humana, no le podemos echar la responsabilidad. Y es más, fíjate cómo contradecimos el nacimiento de esta disciplina. Las asignaciones familiares, cuando los franceses la ponen en marcha en 1919, ¿por qué? Porque después de la Primera Guerra Mundial necesitaban familia, necesitaban gente, necesitaban personas, niños, para que Francia siguiera viviendo. Bueno, hoy los franceses sé que no aprendieron esa lección. Pero, ¿por qué se pagó la asignación familiar por nacimiento? Y después se llegó a la adopción, que era una forma de seguir fortaleciendo la familia. Justamente por esa razón. Claro. Entonces, nosotros estamos en un problema que es grave respecto de esto. Y de hecho hay provincias argentinas que están en zona roja con el tema. La situación de la Patagonia en ese sentido es dramática. Ya está en un invierno demográfico que no quiere decir que sea inalterable ese rumbo, pero que requiere de decidida política de fomento de los nacimientos. Esto es, claro, porque es ineludible. Viste, yo siempre digo que la idea de este programa también es un poco hacernos pensar, crear conciencia, darnos cuenta que no son los otros, ni es el Estado, ni son los de afuera, sino somos nosotros, o sea, nuestra sociedad, y cada uno de nosotros formamos parte. Y como que por ahí no nos planteamos esto, no, o sea, como porque, mira, a mí lo que me parece que nosotros en los últimos años, y ese yo creo que es un déficit de la sociedad democrática argentina, que es el siguiente, es como que nos hemos adaptado a lo que yo le llamo una situación estadolátrica. O sea, todo por el Estado. Exacto, sí. Entonces hacemos estadolatría. Tengo este problema, me lo resuelve el Estado. Tengo este problema, me lo resuelve el Estado. Y ahí quiere decir que estamos 2 pasos más atrás todavía. Primero, hacemos énfasis en el Estado, es decir, no hacemos énfasis en la sociedad. Que la sociedad no deja de ser un sistema de acuerdos. Yo te doy, vos me das, compensamos, no compensamos, podemos ser recíprocos. Eso es la sociedad. Pero para mí lo más grave es que hemos perdido el sentido comunitario, porque la comunidad se asienta en valores. Uh-huh. Y no somos una comunidad con valores comunes. O somos una sociedad donde intercambiamos cosas, o esta cuestión estadolátrica donde alguien proveerá. Sí. Es un verdadero problema. Sí. No, y aparte, a ver, nosotros, una generación, nos estamos planteando esto. Ahora, a mí me preocupa a veces los jóvenes que no sé si se lo están planteando, pero también como que están mirando mucho afuera. Esto de, no, acá no hay futuro, no me puedo proyectar, no consigo el trabajo, no, me voy, me tengo que ir. Es como que, viste, uno dice, bueno, pero a ver, pongamos el hombro, tratemos de laburar, de hacer cosas. Yo estoy de acuerdo, hoy en día las carreras universitarias, y sí, están medio en déficit porque, a ver, son muchos años y por ahí, pero hay tanta gama de carreras
más cortas que abren y que tienen subespecialidades, que pueden abrir panoramas, incluso para proyectarse en algo, de empezar algo propio, ¿no? Un proyecto propio, que bueno, que también es importante los oficios, ¿no es cierto? Yo muchas veces en el tribunal decía, o sea, no es cuestión de llegar a la universidad. Bueno, también hay oficios que son importantes y son muy dignos y que se necesitan, porque por ahí no encontrás un plomero, una persona que trabaje bien en la construcción, bueno, es que un zapatero. Fíjate ese planteo que estás haciendo vos, que no deja de ser muy importante. El 4 de junio acá se celebraba el Día del Aprendiz en este país. Y hoy, claro, no tenemos aprendices, pero vos fíjate, esta misma sociedad de consumo que quiere la casa con determinado sistema de calefacción, con determinado sistema de mantenimientos, quiere la cocina o los núcleos humos no tiene oficio, no tiene plomero, no tiene gasistas. Entonces, es decir, de alguna manera proyectamos, como dicen los psicólogos, una sociedad, un estándar de consumo altísimo, ahora no tenemos quien lo sostenga. Y lo de los jóvenes y la migración, yo creo que es un tema terrible para nosotros. Primero, porque yo no tengo duda que nuestro país ofrece tantas o más oportunidades que cualquier otro lado. Porque, por ejemplo, el viaje a trabajar en Europa. Europa es un continente muerto. No hay nacimientos, el abandono de las personas adultas mayores es terrible, es tristísimo. Y después también me parece que hay que ver con algunas cosas de los sacrificios que están dispuestos a hacer afuera y no acá. Exacto, sí. ¿Por qué refiero a esto? Porque yo también tengo hijos chicos y escucho los comentarios entre amigos que viajan, no viajan. Sí, yo estoy en tal lugar de Europa, en tal país. ¿De qué trabaja? Ah, reparto paquetes. Y acá no reparten paquetes, pues es como una... Sí. una tarea poco calificada, como es repartir. En Europa sí lo hacen, y por salarios que no distan mucho de lo que son aquí. ¿Y dónde vivís? No, comparto una casa con 4 marroquíes, 2 alemanes, y compartimos... Sí. Y acá, no, hay que irse... Bueno, es decir, hay toda una serie de cosas que afuera se hacen y aquí no. Ojo, yo no estoy de acuerdo en que si uno está trabajando tenga que... Pero bueno, ¿cómo es esto? Que yo me voy y hago esta experiencia multicultural donde comparto todo eso y acá no lo puedo hacer. Bueno, creo que hay muchas oportunidades acá y esperemos que lo podamos remontar esto, porque de hecho, a ver, no puede ser que entre fines del siglo XIX, principio del siglo XX, la tierra de oportunidades era nuestro país. Nosotros somos todos hijos de inmigrantes. Tal cual, sí. Con algún criollo en el medio, pero éramos un crisol es decir, venían acá porque huían de la guerra, de la pobreza. De eso huían, porque no en todos los lugares había guerra, y sin embargo las oportunidades las encontraban aquí. Bueno, algo evidentemente en este país se hizo mal para que parece que no tuviéramos oportunidades. Pero bueno, creo que es la excusa para intentar... No, por eso, la idea, uy, mirá cómo nos hemos pasado. Digo esto y nos vamos a un cortecito. La idea yo creo que es también empezar a replantearnos y empezar a cambiar, transformar esto para que la cosa cambie, porque es como vos decís, o sea, vamos en picada y el Estado lo conformamos todos, o sea, esto de volver a hablar de, como bien decías, una comunidad. Vamos a hacer el cortecito y retomamos enseguida. Tómalo con calma y alimenta el alma. Tómalo con calma y tranquilidad. Que la vida fluye como el río, que tarde o temprano siempre llega al mar. Nada más lindo que despertar por la mañana y agradecer un nuevo día para empezar, sintiendo que todo va a estar bien. Si uno se cae es para aprender,
a levantarse y seguir de pie. Son esas cosas que pasarán, que con el tiempo entenderás. Tómalo con calma y alimenta el alma. Tómalo con calma y tranquilidad, que la vida fluye, fluye como el río, que tarde o temprano siempre llega al mar. Vivo la vida de momento en momento. Hoy agradezco y disfruto lo que tengo. Yendo en avión, entreno en bicicleta. Voy convencido y derechito hacia la meta. Sigue adelante y no dudes de quién eres, porque esta vida es solo para los valientes, para los que sueñan, los que viven el presente, los que se animan y por todo lo que sienten. Con paciencia y persistencia, el que busca siempre encuentra, y el que entrega lo que tiene, recompensa al fin tendrá. Tómalo con calma y alimenta el alma. Tómalo con calma y tranquilidad, que la vida fluye, fluye como el río, Que tarde o temprano siempre llega al mar. Tómalo con calma y alimenta el alma. Tómalo con calma y tranquilidad, que la vida fluye, fluye como el río, que tarde o temprano siempre llega al mar. Tómalo con calma. y tranquilidad. Muchas razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por 2000 años. Somos la Iglesia Católica. Con más de 1 billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por más de 2000 años, los sucesores de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Radio Murialdo, AM y FM, desde Mendoza, al pie de los Andes. Vale la pena vivir por la risa de un niño. Vale la pena nacer. Bueno, por acá gozar seguimos de charlando. un cariño. Tenemos millones de temas para hablar, pero obviamente siempre es poco el tiempo. Pero, a ver, ¿qué te parece? ¿Con qué seguimos? Y bueno, es como que hemos tirado la piedra al agua y se hicieron los circulitos. Creo que casi todo uno de estos temas que muy por encima fueron tocando nos dan la oportunidad de compartir un espacio
no sé si profundizarlos, pero a mí me parece que esta es una época donde hay un autor que en una época leía mucho y que con el paso del tiempo he aprendido a leerlo, pero no necesariamente a compartir muchas de las cosas que dice. Está bien. Que era Foucault. Que bueno, a los universitarios de mi época nos llamaba mucho la atención y bueno, después fuimos descubriendo a Foucault y algunos lo hemos leído. El filósofo, me exactamente, el francés. Que por ejemplo abusaba de menores en el norte de África, entonces no lo condenaban en Francia, y eso para alguna gente la progresiva parece que esa parte de la vida de Foucault no la conocen, digamos, solamente se quedan en la historia de la sexualidad, vigilar y castigar, la microfísica, el Foucault privado, digamos, está reservado a la intimidad, digamos, como la Constitución argentina. Pero bueno, él decía que aunque no tengamos la respuesta, lo importante es que tengamos la pregunta, y creo que no es poca cosa a esta altura, porque hay muchos temas que hay que empezar a plantearlos, porque yo también creo que el derecho y los que estamos vinculados al derecho también estamos en una situación bastante cómoda. La norma dice, y la norma no, pero no es así tampoco. El valor justicia está antes que la norma. Tal cual. Yo siempre he tenido ese criterio. Claro. Bueno, pero por eso, entonces parece que Nuremberg sirve para las películas. No, Nuremberg fue un cambio de filosofía jurídica. Y la Constitución alemana dice una cosa es la ley y otra es la justicia. No hay leyes injustas. Bueno, creo que estamos en una época donde algunos no estamos cómodos. Y creo que está bien en hacerlo saber que no estamos cómodos. Después, si tenemos más chance de que el mensaje se propague, ojalá. Pero en eso soy marechaliano, creo que la botella hay que tirarla, digamos, uno no tiene que quedarse con ese mensaje en su interior y no transmitirlo. Claro, porque como charlábamos ahí en el corte, o sea, nuestro país hay muchas convenciones, ¿no es cierto?, que hemos hablado acá en distintos programas, ¿no? La Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de los Adultos Mayores, la Convención de las Personas con Discapacidad, por nombrarte. Todas que tienen que ver con estratos de personas vulnerables, ¿no? Bueno, y las leyes con relación a la mujer, ¿no? Fantástico. La Argentina adhiere a todos esos, los incorpora muchos en la Constitución como base de nuestra legislación, ¿no? En la pirámide. Pero cuando vos vas a ver, tal vez hay leyes que se dictan con esa impronta, pero cuando vos vas a ver la aplicación concreta o si efectivamente se cumple, te das cuenta que no. Bueno, mira, ayer justamente estaba repasando en mi biblioteca y me encontré con una ponencia que hice en el año 95 en el 4º Congreso Internacional de Daños. Esa comisión, que era el número 5, se llamaba Los Derechos de la Mujer Hoy. Y la presidía Cecilia Grossman. Mi ponencia tenía que ver acerca de las licencias y se llamaba Trato Igualitario versus Tratamiento Especial. Un debate perimido. Eso yo lo decía en el año 95. Y todavía estamos con la ley de contrato de trabajo, que al hombre le da 2 días para ir a inscribir su hijo y después... No, sí. O sea, el Estado, se entiende de uno que quiere ejercer su paternidad y le da generosamente 2 días para que lo anote, digamos, para que lo haga persona, para que lo registre. Ahora, para que goce la paternidad, no. Claro. Que se haga cargo de la... Bueno, y yo creo que la ley de contrato de trabajo del año 74 fue una gran ley, pero el mundo del trabajo del año 74 no es el de hoy. Exactamente. La familia no es la de hoy. Tal cual. Entonces, requiere un cambio urgente. Tal cual. Y no se trata. Entonces, bueno, creo que hay que dar una batalla contra la comodidad de la norma o de los juicios / prejuicios que están establecidos. Eso también, el tema de los prejuicios, que muchas veces, o sea, porque no nos los planteamos, es como que nos masificamos en las ideas, ¿viste? Y bueno, salió algo, como tantas cosas que hoy nos están dando vuelta. Claro, y por ejemplo en esta radio que tiene esta
impronta cristiana. Si vos te fijas, a ver, la seguridad social, que fue una revolución para la humanidad, está teñida de valores cristianos y de acciones de muchos cristianos que quisieron que esto se haga carne. Y sin embargo hoy parece que los cristianos, los católicos, fueron los culpables de las 7 plagas de Egipto que azotan a la humanidad. Un absurdo. Sí, sí. Entonces, va a haber en otro tipo de países de Asia o en algunos lugares de África donde los cristianos son perseguidos, hay seguridad social, hay derechos de la mujer, hay jornada de trabajo. No existe, y ahí no tuvimos nada que ver, por ejemplo. Claro. Bueno, entonces esta cuestión de los prejuicios que se están que se han impuesto, me parece que es momento de empezar a darle batalla, porque aparte yo creo que las batallas también están para darlas. Si se ganan, mucho mejor. Claro. No, pero también la idea es eso, empezar a pensar y actuar en consecuencia, ser coherentes. Esa es otra de las cuestiones que uno a veces ve acá, o sea, en la sociedad en la que vivimos, la incoherencia de cosas que vos decís, pero ¿cómo? Estamos hablando, por ejemplo, de todo el tema del derecho a identidad del niño, que el otro día me quedé apabullada porque escuché con todo esto de la hormonización de los niños, no sé si viste. Sí. En TN creo que fue una entrevista donde había un pediatra que dijo, y lo aclaro porque quiero que la gente sepa bien, que dijo que el derecho a la identidad del niño en relación a que digamos, tenga la identidad que se autopercibe, está amparada por la Convención de los Derechos del Niño. No es así. La Convención de los Derechos del Niño habla del derecho de identidad del niño, pero en cuanto a que el niño esté registrado, tenga una madre, un padre, un apellido, una nacionalidad, a eso se refiere. Absolutamente. No en cuanto a cómo se autopercibe. Bueno, entonces, viste, hay esas cosas de errores profundos que vos decís, y estamos difundiendo algo que no es así, ¿viste? Entonces yo creo que esto hay que decirlo, porque si no crea confusión en la comunidad y no toda la gente tiene por qué saber, por ejemplo, esto que estoy comentando. Entonces, lo mismo pasa con los discapacitados, por ejemplo, son personas, tienen una convención y tienen el amparo de la Constitución y de leyes nacionales. Ahora, ¿cuántos discapacitados logran tener un trabajo, un ingreso? Las pensiones no contributivas a las que puede acceder una persona con discapacidad, ¿qué hace con la pensión no contributiva? No, porque claro, eso también hay otro tema que tiene que ver con un principio que parece que todos han olvidado en respecto a las prestaciones, que es el valor de la suficiencia. Pero esto no lo inventé yo ahora, porque se me ocurrió. Esto viene de la ley de pobres de los ingleses de 1601. O sea, es viejo. ¿Y qué es la suficiencia? Yo, Estado, tengo que pagar una prestación que tenga el valor suficiente para que usted sea más rentable ir a trabajar a que yo lo asista. Lo primero que hay que tener en claro. Y después, entonces, con las personas con discapacidad, fíjate que, por ejemplo, hay leyes especiales donde se les otorga una serie de ventajas para que puedan generar trabajo, ser útiles a sí mismos, ser dignos, y prácticamente no se utilizan. Claro, no se les da la oportunidad. Efectivamente. Eso es lo que digo, por eso hablamos de la inclusión, el lenguaje inclusivo, toda esta historia que, a ver, pero la inclusión se tiene que ver en acciones concretas. Bueno, y hay otro tema, hay un sociólogo que a mí me gusta mucho, que incluso cuando estuvo acá en Mendoza, en la Universidad de Congreso, lo declararon doctor honoris causa, que ya falleció, que es Robert Castell. Que Robert Castell, y yo en eso lo sigo y lo cito constantemente, él decía que había que excluir a la inclusión. ¿Cómo? Y tiene razón. ¿Por qué? Porque él dice que hay toda una serie de medidas supuestamente inclusivas que lo único que hacen es reproducir la pobreza. Que entonces inclusivas no tienen absolutamente nada. Claro. Porque uno que tiene que estar adentro para vivir mejor, no para continuar en la situación de pobreza / indigencia de la que debe salir. Tal cual. Entonces,
nosotros asistimos a políticas de inclusión nominalmente formales, con títulos pomposos, y tenemos más pobres que antes. Es más, si nos fijamos una cosa, cuando la insurgencia armada nació en este país, el nivel de pobreza registrado, mensurado, los números oficiales era el 4%. Hoy estamos en el 50% de pobreza, sin contar indigentes. Entonces quiere decir que algo acá no anduvo. Bueno, No, entonces, no, qué por mejor eso. excusa o razón incluso para darle batalla a eso. Es que sí, por eso. Por eso, ya que nos quedan 5 minutitos para redondear un poco esto de la seguridad social. A ver, ¿qué podemos decir que quede claro para la audiencia que nos escucha? La seguridad social, en primera instancia, es absoluta solidaridad. ¿Esto qué significa? Por eso la importancia de que las personas que trabajan no cedan en sus derechos cuando se habla de aportes personales y de contribuciones patronales. Por eso el enojo que hay que tener con el trabajo no registrado, porque el trabajo no registrado, por más que al trabajador le deje lo que aparenta ser el salario en su bolsillo, lo va a perjudicar en algún momento. Y a ese empresario inescrupuloso que no paga contribuciones patronales, no solo él no paga eso, sino que está generando otro tipo de problemas, que es, por ejemplo, los riesgos del trabajo, porque esa persona no va a estar protegida y va a ir al hospital público a hacerse curar. No va a tener obra social para otro tipo de cosas. La familia queda desguarnicida. Entonces, la seguridad social es un gran acto de solidaridad colectiva que hay que hacer. Y cuando también hablamos de eso, no nos tenemos que olvidar de otro principio de la seguridad social, que es la subsidiariedad. Que todo lo que podamos hacer nosotros no necesariamente lo tiene que hacer el Estado. Y por eso la importancia de las organizaciones comunitarias, de la Mutual para la compra de productos farmacéuticos, para la ayuda de la prótesis. O sea, no quiere decir que hay que sacarle a quienes tienen obligaciones legales que deban cumplirlas. No, de ninguna manera, porque para eso la ley lo establece. Pero esto no quiere decir que el hombre tenga que estar en una situación paralizante. Como también, un tema que yo creo que es muy lindo abordar, porque no deja de ser un acto de coraje, tiene que ver con la contingencia de la pérdida de trabajo. ¿Por qué? Porque no hay que acostumbrarse a no trabajar. Y todos los científicos que iniciaron a esta disciplina con ese carácter siempre dijeron: las prestaciones para la pérdida del empleo tienen que ser limitadas en el tiempo. Obvio. Porque si uno las extiende en el tiempo, quiere decir que mantiene el estado de necesidad, y el estado de necesidad no hace hombres libres. Exactamente. Por eso que tiene que ver con la dignidad de la persona. Exactamente. El trabajo. Lo que pasa que, bueno, lamentablemente llevamos cuántas generaciones acostumbradas a la ayuda estatal y al no trabajo. Y bueno, vos que sos del este, yo también lo he vivido cuando he trabajado, tenías el problema, por ejemplo, que no tenías gente que levantara la cosecha, bueno, no tenías gente que fuera a hacer... Y ahora vos fijate, justamente cuando uno habla de la tecnología y de todas esas cuestiones, hoy, casualmente ayer, iba para mis pagos y había una máquina cosechando. Entonces quiere decir que el futuro ya llegó, o sea, no hay cosechadores. Claro. Tenemos un negocio bárbaro. Cosecha la máquina, que no se enferma, puede trabajar las 24 horas, el empresario no pagará horas extras, es un negocio redondo. Ahora tenemos un montón de gente que no trabaja, es decir, está en una situación de indignidad, porque muchas veces esa falta de trabajo es no voluntaria, y ese es el problema. Claro. No, y también todo el tema, bueno, ya, pero me va a ayudar para convocarte a otros programas. Este tema también que lo vivíamos mucho en el Fuero de Familia, con esto cuando venía el tema de las cuotas alimentarias, y con esto de que no quiero estar en blanco, porque si estoy en blanco ella va a perder la ayuda estatal, ¿no es cierto? Y entonces seguíamos, o sea, había todo un círculo ahí difícil de romper, pero que tiene que ver un poco con esto, con el hecho de... Y ahí donde yo creo que la ley o la administración tiene que ser enfática y decir, no, usted tiene que trabajar en blanco. Pero ¿y qué? Esto es así. Bueno,
O cuántas mujeres que, bueno, recibían, o sea, no iban a buscar trabajo porque tenían, digamos, estas contribuciones del Estado. Bueno, es todo un tema. Por eso, Víctor, yo espero que te agradezco infinitamente. Me he sentido extremadamente cómodo. Son temas que me parecen muy importantes poderlos hablar. Nos han quedado millones de cosas, así que por favor te pido que volvás para que podamos seguir profundizando en esto. Aparte me gusta también tu impronta, que tiene que ver con mucho más allá del derecho en sí, sino que va más profundo, ¿no? Que tiene que ver con tema de valores, ¿no? Comunitarios. Así que bueno, te agradezco un montón, Víctor, ha sido un placer tenerte. A la audiencia esperemos que les haya sido con un lenguaje claro, comprensible, interesante. Y bueno, si Dios quiere, seguimos, nos esperamos. Un abrazo para todos, bendiciones para todos. Muchas gracias por la invitación. Vale la pena nacer por gozar de un cariño. Vale la pena vivir, vale la pena nacer. Todo lo bello del mundo existe en la vida. Radio Murialdo le informa la hora. Es la hora 10:01.